Arquitecto Félix Durán Ardila. Licenciado en Arquitectura por la Universidad de Panamá, obtuvo el título de doctor en Patrimonio por la Universidad de Huelva, España, en el año 2022. Máster en Restauración de Monumentos por la Universidad Politécnica de Cataluña en el año 2000. Docente del Departamento de Técnica de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Panamá desde el 2010, el cual ha dictado cursos a nivel de licenciatura y maestría a nivel tanto internacional como nacional. Director del Departamento de Arquitectura y Conservación de Bienes Inmuebles del Patronato de Panamá Viejo del año 2000 a marzo del 2018. Coautor del proyecto de recuperación del trazado urbano colonial del conjunto monumental histórico de Panamá Viejo. Arquitecto diseñador del proyecto de conservación de la Catedral de Panamá Viejo y del proyecto de recuperación de la Plaza Mayor. En el ámbito privado ha desarrollado diferentes estudios y proyectos de intervención en el patrimonio panameño, entre los cuales se encuentran la conservación del Castillo de San Lorenzo, los proyectos de intervención en la Batería de San Fernando y la Batería de San Jerónimo en la provincia de Colón, la restauración de la Casa de la Municipalidad en el casco antiguo y la restauración del edificio de la Gobernación de Coclé. Participó, además, dentro del equipo consultor en Patrimonio Cultural para el desarrollo del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de Panamá. Actualmente es consultor en restauración de fortificaciones monumentales en MAG Latam Group, como parte del equipo que realiza la gestión técnica y financiera de los proyectos financiados por BID para el Ministerio de Cultura de Panamá. El arquitecto hoy nos va a hablar sobre el caso de restauración del Castillo de San Lorenzo. Bienvenido. Bienvenido, arquitecto Félix. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primeramente, ¿qué es para usted la arquitectura? Bueno, esa es una pregunta difícil de responder y que se vuelve más compleja cada día. Eh, y que cada día también va cambiando, ¿no? O sea, si tú me hubieras preguntado eso cuando estaba estudiando, la arquitectura era una cosa muy distinta a la que ahora creo que es la arquitectura. Para mí, ¿qué es la arquitectura? Es todo en, en mi día a día. Bueno, también para empezar, que mi esposa es arquitecta, ahora sí te imaginarás la arquitectura en mi casa, ¿no? Pero la arquitectura es todo lo que está a mi alrededor, no solamente físico, sino también en el funcionamiento de las cosas y en un constante pensar de cómo esas cosas y todo ese engranaje de cosas que nos rodean físicas se pueden mejorar para que nuestra vida sea más eficiente y más constructiva, ¿no? Pensando en todos los aspectos prácticos, los aspectos sociales, los aspectos económicos. No con eso quiero decir que todas las cosas tienen que ser lo más barato, no necesariamente, sino lo más eficiente, y no necesariamente lo más eficiente suele ser lo más barato de primera mano. Puede ser más caro al principio, pero te ahorra muchas cosas. Eh, la arquitectura es todo lo que veo a mi alrededor, no solo físico, sino también en funcionamiento y relación de las cosas. Yo creo que el arquitecto, más allá de pensar en las soluciones físicas de vigas, muros, columnas, espacios, cubiertas, relación de volúmenes, tiene que pensar en cómo interactúa el usuario primero con las relaciones que tiene entre otros usuarios en el entorno y cómo eso se resuelve y se lleva a cabo físicamente. Pero si no analizamos primero cómo es la vida y la interrelación de los seres humanos, pues nuestra arquitectura puede llegar a ser muy pobre. No sé, eso es lo que puedo pensar de lo que para mí es la arquitectura. Ahora que tocó esos términos, o mejor dicho, que explicó para usted que tiene que ver mucho también con el usuario y los sentidos, se me viene mucho a la cabeza el término nuevo que ha surgido, que es la neuroarquitectura. Y también se me viene a la cabeza los espacios bioclimáticos, que también juegan como mucho con cómo la persona se va a sentir en el espacio y qué va a generar el espacio en el usuario. Entonces, yo sí estoy muy de acuerdo con usted con eso de que, pues,
más allá de pensar simplemente en que vaya a ser estético y funcional, también pues debemos pensar en cómo va a impactar en el usuario. Exacto. Esos términos son, yo creo que nosotros, a través de la historia de la arquitectura, rebautizamos las cosas cada tanto tiempo. Cada vez que le aportamos un conocimiento nuevo en un momento histórico, las rebautizamos, ¿no? Le ponemos un nombrecito a eso. Eh, la percepción del espacio ha existido siempre y ha tenido siempre un mensaje en las obras arquitectónicas. Y además de eso, las obras arquitectónicas a través de la historia de la arquitectura, que la historia de la arquitectura es milenaria. Nosotros en el siglo XX y XXI vemos de una manera muy etnocéntrica o muy cerrada la historia del movimiento moderno como si eso fuera arquitectura en todo su sentido. Eso es una etapa de la arquitectura y la industrialización de la arquitectura y los equipamientos que conocemos son recientes. Pero los edificios, a través de la historia, siempre han perseguido ser ventilados de forma pasiva, siempre han perseguido usar materiales próximos al sitio, ser sostenible en cierta medida en su construcción, pero esas cosas estaban tácitas. No es que lo escribían los romanos en esa época, ni en la época colonial la gente lo dejaba escrito, sino que era como lo que se debía hacer. Una iglesia construida en mampostería, madera en la cubierta y arcilla y materiales que dieran confort y permitieran un ambiente con una diferencia térmica agradable, era lo que había que hacer. O sea, nadie se ponía a pensar más allá de eso. Entonces, en el siglo XX y en el siglo XXI, con todos los equipamientos y todas las cosas, nosotros hemos hecho tan artificial la arquitectura que entonces regresar a esas cosas, entonces tenemos que rebautizarlas. Esa es mi opinión, ¿no? Que no está mal, tenemos que hacerlo, tenemos que repensar y retomar muchas cosas sobre esas soluciones que había, eh, pero no, el problema yo creo que a veces las vemos de nuevo como todas muy nuevas, cuando en realidad a través de la historia siempre ha habido también esa preocupación. El problema que tuvimos en el siglo XX es que nos casamos con unos cacharros que se llaman aires acondicionados y se nos olvidó todo lo demás. La ventilación cruzada se nos olvidó y ahora es fantástica la ventilación cruzada cuando, oye, a principios del siglo XX o de los años 40 en Panamá, los primeros edificios del movimiento moderno que hicieron en Panamá tenían ventilación cruzada. Y ahora estamos redescubriendo esas cosas, ¿no? Yo creo que lo que perdemos son, o nos olvidamos de las grandes lecciones de la arquitectura a través de la historia. Y es lo que tenemos que retomar, ¿no? Siempre tenerlas presentes. Sí, en verdad sí son muchos puntos importantes que hay que retomar, porque sí, me acuerdo que cuando estaba dando materia siempre nos mencionaban que no dependiéramos tanto de los aires acondicionados, que cuando se fuera la luz, entonces, ¿qué iba a Cuando suceder? se va la luz, es un desastre todo cuando se va la luz. No podemos vivir cuando se va la energía. Exacto. Y si bien Panamá no es un país que tenga el clima como para podernos jalar un edificio lleno de muros cortinas, hay que pensar más cómo ahorrar también. Y usted dijo al principio, comentó que aunque cueste al principio, la idea es como ahorrar al futuro, que se vuelva pues sostenible a futuro o que se ahorre ya después de varios años. Y eso va como muy ligado también a pues todos los lineamientos LEED y lo que tiene que ver con la arquitectura sostenible y con esto de la ventilación cruzada también. De invertir al principio de la obra para que luego pues ya sea menos el impacto monetario que lleve en el tiempo. Y Exacto, sí, y eficiente, ¿no? Y que el usuario no esté preocupado por depender de equipos. Siempre vamos a depender de ciertos equipos, siempre, porque la ciudad tampoco es la misma que teníamos hace 60, 70 años. No tenemos la misma vegetación. Si tú ves esas imágenes de una imagen muy típica vista desde la iglesia del Carmen, donde se ve todo el entorno, donde los edificios no son las moles que hay ahora, y hay una arborización, ¿verdad?
que cubre también esos espacios. Y también el ambiente de esa ciudad era otro. Ahora tenemos edificios de vidrio con muro cortina por todos lados que se reflejan entre sí y se atacan uno al otro. No tenemos las ventilaciones que teníamos en la ciudad de hace el tiempo que te digo, y las condiciones son distintas. Vamos a tener que depender de equipos también, en cierta medida, que den confort. Pero en la medida de lo posible tenemos que ir redescubriendo y buscando que esas edificaciones funcionen de la manera más pasiva posible. Es muy ideal, pero Sí, no está, no, tampoco es imposible. exacto. ¿Y por qué usted o qué aspecto de la arquitectura usted considera que es importante o es vital en la actualidad? En la actualidad, yo creo que la arquitectura debe buscar nuevamente identidad. Eh, que refleje de alguna forma el lugar donde se está construyendo. Parece como una cosa muy repetitiva, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo, por lo menos la arquitectura en Panamá, la arquitectura en el mundo también, por lo general, no refleja identidad propia del lugar. Tú abres una revista de arquitectura, abre, ya no se abren, pues, buscas una página web, ArcDaily, por ejemplo, y, y tienes que buscar ahí dónde está, si está en Alaska o está en California, porque el edificio no se sabe, no está en Panamá o está en... Es la misma arquitectura que tenemos en todos los sitios, ¿no? Yo creo que esa búsqueda de identidad todavía está pendiente. Es un tema pendiente, es un ganchito por poner, que nos trajo el movimiento moderno también, no se nos quedó, no se nos, o sea, se nos quedó, y yo creo que hay que tratar de encontrar esa identidad que trae de nuevo todo ese tema bioclimático, todo ese tema de relación con el ambiente, estaría presente en ese lenguaje arquitectónico local que nos permite. Sí, la identidad es algo muy importante. Que sí, yo siento que con la globalización y todo esto del movimiento contemporáneo se perdió un poco. Se perdió y sí es algo que se debería retomar. Y también aprender, claro está, Sí, de la arquitectura vernacular del sitio. Por ejemplo, de aquí de Panamá, las casas de exactamente. barro y todas estas cuestiones que antes teníamos y que pues con el tiempo, claro, debido a los avances y tal, se han ido perdiendo, pero que igual se podrían implementar de alguna manera. Y llevándonos ahora como a su especialidad, ¿qué papel usted cree que desempeña el patrimonio, en este caso pues el patrimonio arquitectónico, a nivel sociocultural y obviamente pues en su propia rama, la arquitectura? Bien, el patrimonio arquitectónico, que vamos a concentrarnos en eso, ¿no? Son los vestigios, los restos que tenemos de eso que alguna vez fue y que nos da identidad, vamos a llamarlo ahora de nuevo de esa forma, nos dice de quiénes fuimos, nos habla también de cómo estamos cuidando ese pasado, porque la manera en que cuidamos nuestro patrimonio dice mucho de cómo nosotros le damos valor a esa identidad. O sea, si eso no lo cuidamos, estamos expresando que no nos importa. El patrimonio arquitectónico nos da raíces, nos da fuentes de conocimiento, de enseñanzas de otra arquitectura, de otra relación con el medio ambiente, de la cual podemos aprender e implementar nosotros también actualmente. Nos habla de relaciones humanas que existieron hace años. Por ejemplo, recientemente se inauguró en Portobelo un museo dedicado a la esclavitud, ¿sí? Entonces, en la aduana de Portobelo. Si bien la aduana estaba dedicada más que nada a recibir las mercancías, sí estaba eh, inmersa en un mundo donde había un tráfico de personas. Entonces, ese edificio como tal, que nos habla de esa época, nos recuerda que eso existió. A pesar de que sea algo negativo, no lo podemos borrar. Esa es la primera lección. Ahora estamos en un mundo donde todo lo malo que pasó lo queremos borrar, o todas las cosas malas de la humanidad las queremos borrar.
las cosas malas que han pasado no las podemos borrar. Se deben mantener y debemos aprender de ellas y recordar siempre, a través de ver esos monumentos, que eso estaba en un contexto que para ellos en esa época lo veían de otra forma, esa gente, pero nosotros, desde nuestra vigencia, desde nuestro momento histórico, reflexionamos sobre eso y construimos una mejor sociedad. O sea, pero no podemos olvidarlo. Por ejemplo, la ciudad del saber, que está construida en un enclave militar, ¿ok? Y eso tenemos que recordarlo siempre. Eso era un enclave militar, es una base militar, que ahora la hemos transformado completamente en algo que busca el conocimiento y unos temas muy nobles, sí, pero eso es una base militar y eso no podemos negar. Igual que las fortificaciones del Caribe, que también transmiten un mensaje distinto, pero todas esas cosas quedan allí y nos hablan de quién fuimos y siempre nosotros en el momento actual reflexionaremos sobre eso que fuimos y quiénes somos. Porque a la hora de intervenirlo, lo haremos, se hace con el lenguaje arquitectónico, por ejemplo, actual. Entonces ya en esa relación, en ese respeto que podemos tener ante los monumentos, estamos hablando de nosotros en esta época y cómo veremos los. Así es que ese es como yo vería el tema de cómo considero importante el patrimonio cultural, arquitectónico, sobre todo en nuestra sociedad, ¿no? Que no, nunca debemos olvidar de dónde venimos y que debemos cuidar ese legado Y también hacia dónde vamos. y Y aprender de ese legado. exacto, me parece que, claro, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y si bien Exactamente. son cosas que fueron, nosotros captamos actualmente como muy fuertes, ha ayudado a que lleguemos a donde estemos, en donde estamos como sociedad, lastimosamente, pero de cierta forma ha dado como su, gracias a eso, ahora somos lo que somos. Debemos aprender para no cometer los mismos errores y mejorar y mantener también, preservar, porque yo siento que eso es como algo muy importante que tal vez aquí no le prestan mucha atención o tal vez no del todo a ciertas cosas, pero ya de eso vamos a hablar Por ejemplo, ahorita más adelante, porque, bueno, ok, un ejemplo, yo siento que han habido algunas casas de madera. Claro, aquí en Panamá se dice que para poder eh, establecer algo como un patrimonio debe o hacerlo la ONU o eh, tener más de 100 años. Pero hay casas de maderas que no aguantan los 100 años. Y si hubiera sido lindo, porque sé que hay como tres en Colón que se derrumbaron, hubiera sido lindo que se hubieran preservado y tal vez hubieran, no sé, colocado algún negocio o algún museo de la casa o algo así, porque siento que es una arquitectura que si bien la madera, obvio, no es resistente en el paso de los años, pero hubiera sido una buena idea preservar esas casas. Creo que en Chiriquí, cuando estaba en la universidad en segundo año, la profesora Mirna Chen, muy buena profesora, ella estaba comentando que hay una casa en Chiriquí que se estaba cayendo a pedazos, que era de madera, que era una construcción antigua, y que lastimosamente el dueño, que era el nieto de la dueña de la casa, que había fallecido, iba a vender el terreno y iba a tumbar la casa, porque pues no le convenía que fuera vista como patrimonio, a pesar de que le faltaban 5 años, porque obviamente el gobierno cuando es así, pues toma la propiedad y no puede pues venderla después. Y eso, eso fue algo que a mí me dejó como que pensando y me dejó un poco triste pues porque la casa ya tenía muchos años y la arquitectura era muy distinta a la de la actualidad. ok. Bien, voy a tomarme la libertad de hacer una serie de correcciones, ¿ok? Sobre lo que acaba de desmitificar algunas cosas que han mencionado, ¿ok? Primero, lo más reciente que mencionaste, el gobierno no te quita ninguna propiedad cuando lo identifica como patrimonio. Lo que puede pedir el Ministerio de Cultura, que era lo que antes era el Instituto Nacional de Cultura, era el Ministerio de Cultura, a través de la División de Patrimonio Cultural,
o a través de alguna interacción con el municipio donde se encuentra ese edificio, es tratar de que se conserven los elementos de valor de esa edificación. Si bien el edificio no está incluido en una lista que lo identifique como un elemento patrimonio nacional, porque si no ha llegado a ese punto, lo único que puede hacer el Ministerio de Cultura es pedir al municipio que por favor conserve, en la medida de lo posible, los valores importantes de esa edificación. Al final, el municipio tendrá que pedir al dueño, si él quiere hacer un proyecto allí, que conserve algunos elementos. Pero si eso no está protegido oficialmente, probablemente el dueño hará lo que quiera. Siempre y cuando la norma o la regulación urbana y las leyes municipales le permitan hacer eso. Entonces, no se la van a quitar. Eso no pasa. No es que el gobierno viene y se le impide, no. Ahora bien, el tema de qué cosa oficialmente es patrimonio o no. Patrimonio declarado como patrimonio nacional, que puede ser un edificio, un elemento, patrimonio nacional, o un conjunto monumental, Casco Antiguo, Panamá Viejo, Portobelo, ¿okay? Estamos hablando en diferentes escalas. El conjunto de Bellavista, por ejemplo, está identificado en el Plan Local de Ordenamiento Territorial, ¿verdad?, del 2021, si no me equivoco, como un conjunto de interés cultural, y así lo ha reconocido el municipio de Panamá. La Dirección de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura es consultada sobre los proyectos que se van a hacer en las diferentes propiedades en Bellavista. Pero esas no son propiedades de 100 años. Muchas de ellas no son de propiedades de 100 años. Entonces, no necesariamente porque un elemento sea viejo, o sea, no por la vejez tiene o no valor. Hay cosas antiguas que son asquerosas y no transmiten nada. ¿Ok? Y no solo porque sea viejo, ¿verdad?, tiene valor. Bien. Las cosas tienen valor o porque son únicas de una serie de elementos en donde de eso que se hacía hace mucho y que había un montón, nos queda una, por ejemplo. Entonces, esa tiene valor por único. Puede tener valor por ser muy antigua, ok, pero tiene además que tener algún valor arquitectónico, ¿verdad?, que realce, que la haga importante, no solo por su antigüedad. Entonces, no es la UNESCO la que le da el valor. En realidad, tampoco es la Dirección de Patrimonio Cultural, ni es ninguna organización. Primero tiene que ser la gente la que le da ese valor. Por ejemplo, tenemos que conocer el patrimonio que existe, cómo es, para poder convertirlo en patrimonio. Tú sabes que hay unos fuertes en Darién. Por ejemplo, hay unas fortificaciones en Darién, pero muy poca gente las conoce. Salen en la guía de arquitectura del doctor Tejera, pero mencionadas brevemente. Y esos elementos, probablemente, que el Ministerio de Cultura está tratando de... Yo no formo parte ni trabajo del Ministerio de Cultura, ¿ok? Quiero aclarar eso primero. Pero ellos hacen el intento de que esas cosas se conserven. Pero en realidad nosotros, el pueblo, me refiero a toda la ciudadanía, no conoce esos monumentos. Si esos monumentos desaparecen, pues, no sé, poco le dolerá a la población porque no los conocía. Entonces, lo primero que nos dolerá es que sí se perdió y todo, pero nunca lo vimos, nunca aprendimos de él, nunca lo valoramos, entonces no es que vamos a sentir muy grave que se vaya. Pero si la Torre de Panamá Viejo se cae, ahí la cosa cambia, porque ese elemento nos da identidad. Ese elemento lo visitamos cuando estábamos chiquitos con mi abuelito, con tu abuelita, te tomaste fotos cuando estabas chiquito y fuiste de la escuela en grupos escolares a visitarlo y subiste a la torre con el novio, no sé, pero todas esas cosas tienen, a lo largo de tu vida, ese elemento tiene una serie de historia. De eso del ser panameño, o de mira que no somos producto de los gringos porque
tenemos una historia mucho más ancestral y todas esas cosas que pueden cerrar la torre tienen significado. Pero esos otros elementos que son importantes también, como los que están en Darién, no lo hemos patrimonializado. Ujú. Entonces, primero tenemos que darle valor nosotros. Luego, le puede dar valor la Dirección de Patrimonio Cultural, inscribiéndolo en alguna lista de patrimonio nacional, etcétera. Creo que los que están en Darién están incluidos, pero no los visibilizamos como los otros monumentos. Y después de que el gobierno nacional, un gobierno lo inscribe, lo identifica, entonces la UNESCO puede darle un valor de patrimonio mundial. Ah, Pero si no está reconocido por la sociedad que es dueña de ese patrimonio, la no lo UNESCO no va a reconoce. reconocer como patrimonio mundial. Inclusive, para poder reconocerlo como patrimonio mundial, no basta con que sea la cosa más increíble del mundo. Además, tiene que tener el Estado el compromiso de que lo va a mantener. Y porque no te van a nombrar algo patrimonio mundial para que lo tumbes al otro día. Sí, ¿Ok? claro está. Entonces, ese reconocimiento de valor no es una hojita de papel que dice cuánto nos gustan estos monumentos porque hablan mucho de nosotros. No, son hechos que se analizan por una serie de expertos internacionales en donde se ve que de hecho el Estado que está pidiendo que eso se reconozca como patrimonio mundial verdaderamente lo está cuidando y verdaderamente está proyectando al futuro su gestión, su mantenimiento. Son una serie de compromisos importantes. Entonces, solo para hacer una acotación, eso no significa que nos vayan a dar dinero para conservar nada. Ujú. Lo único que se tiene cuando un edificio, un conjunto monumental o una ruta, ¿ok? Un conjunto de elementos a lo largo de un territorio, como la ruta colonial transísmica, que es una inclusión que quiere hacer el Estado panameño pronto también en la lista de patrimonio mundial. Eh, esos elementos, esos monumentos, ¿verdad? Si son incluidos en la lista de patrimonio mundial, no te van a dar plata. O sea, a ver, la UNESCO no va a ir y dice, bueno, te metieron ahí, coge tu cheque. No, te metieron ahí y bueno, ahora quiero ver que tú inviertas la plata tuya en eso, porque si no, te saco de la lista, punto. Ellos no te van a dar dinero, porque tu compromiso es cuidar eso. Claro, sí, y más porque está en tu territorio, por así decirlo. Está en tu territorio, está en la lista de patrimonio mundial, te lo reconocí, pero tú tienes que gastar en eso. Por ejemplo, no sé, yo hablo de todo. Cuando se incluyó, yo trabajaba en Panamá Viejo, en el conjunto monumental del Patronato Panamá Viejo, cuando se incluyó en la lista de Patrimonio Mundial al sitio arqueológico de Panamá Viejo. Es una declaratoria compartida con el casco viejo, con el casco antiguo y se incluyó en la lista. La gente me decía, se salvaron, ahora van a tener todos los fondos para arreglar. No, no. De la UNESCO no llegó nada. Lo único que llegaban, que podía llegar después era preguntas sobre cómo están conservando esto, visitas periódicas, queremos ver que esto se mantenga como dijeron que lo iban a conservar, ¿ok? O visitas después, ¿y por qué están estos edificios por allá que distorsionan la visual del sitio? O sea, esas cosas son las que uno recibe de UNESCO. El, verificación de que las cosas se cuiden y se conserven, pero no dinero. Entonces, ¿eso que nos lleva? A que los que tenemos que reconocer primero el valor de las cosas somos nosotros, porque a nosotros nos va a tocar cuidarlas, a nosotros nos va a tocar demostrar que tienen valor para que nos lo reconozcan afuera. Y no debemos proteger o conservar el patrimonio porque lo reconocen afuera. No, lo cuidamos y lo protegemos porque es nuestro, Porque primero que nada. es parte de nuestra Y, historia y de nuestra identidad. Sí. y si está o no en la lista de patrimonio mundial, fantástico. Pero lo cuidamos primero porque es nuestro. De verdad que yo no sé desde qué cabeza, en qué cabeza cabía, en mi pequeña cabeza, valga la redundancia, que era de afuera hacia adentro y no de adentro hacia afuera. No, es de adentro hacia afuera. Y me parece mucho mejor, porque si bien nosotros, cada quien en donde esté, claro está,
hay historia, hay Imagínate una cosas. muchacha que va despeinada, no se cuida, con la cara lavada y va y dice que ella quiere ser mi universo. Le va a decir, no, no, tú tienes que venir bonita, arreglada y tienes que tener una dieta planeada hacia el futuro para mantenerte fit, porque así no te vamos a nombrar, ni siquiera vas a participar en el concurso, ¿no? Sí, sí. Wow, yo la verdad no sé, yo pensaba que era fuera hacia adentro y mejor que le toque el tema, porque si no, hubiera seguido en la desinformación sin saber. Sí. No, pero Eh, es bueno saberlo, ¿no? Alrededor del patrimonio construido y el patrimonio cultural hay muchos mitos, ¿no? Ujú, Que lo que, que lo que, lo que nos dice es que hace falta más docencia sobre el tema. Hace falta explicar más sobre el significado de las cosas, las responsabilidades que eso implica de tener patrimonio mundial. Eso implica ujú. una responsabilidad, ¿verdad? Y también implica una, una serie de complicaciones si no las cuidas y te quieren sacar de la lista. Hay un proceso que es engorroso y es feo, porque entonces lo que denota es la falta de cuidado. Por ejemplo, San Lorenzo y Portobelo están incluidos en la lista de patrimonio en peligro. Siguen siendo patrimonio mundial, pero fueron incluidos hace unos años, se incluyeron en la lista de patrimonio en peligro de la UNESCO. Eso significa que la UNESCO cada tanto tiempo verifica qué cosas se han hecho para mejorarlo, para ver si los saca de esa lista y los deja tranquilitos en la lista de patrimonio mundial sin ninguna anotación, o simplemente como la cosa empeore, lo sacan. Y así como te incluyen en la lista porque la cosa tenía un valor y tú prometiste que ibas a cuidarlo, si no lo cuidas y va perdiendo valor, te sacan. Vaya, Porque, porque la arquitectura y los conjuntos monumentales y las rutas tienen un valor, por ejemplo, un valor físico. Esta es la conexión entre diferentes poblados que había tal. Y los poblados que existen son y este a lo largo de una ruta, por decir algo. Y así lo incluiste en la lista de patrimonio mundial. Pero si 10 años después de los 5 poblados que conectaban esa ruta quedan 3 y los demás se han cambiado tanto por el turismo que ya son irreconocibles por sus valores originales, entonces te van a decir, oye, esto no es lo que tú incluiste, vas para afuera. O mira a ver qué haces y tratas o mídeme de nuevo el valor de las cosas y explícamelo, porque ya no lo veo tan claro. O sea, todas esas cosas pueden pasar. esa es una buena manera de que también el país tome compromiso. Aunque se supone que Exacto. si ya se lleva hasta ese punto es porque el país se compromete, ¿no? Pero igual como vienen gobiernos y tal y todo cambia, uno nunca sabe. Pero Sí. me Aunque las parece, decisiones de ese tipo son decisiones de Estado, ¿no? O sea, hay decisiones que, las decisiones de Estado se supone que son las que trascienden periodos gubernamentales. ujú, Son difíciles, pero por lo menos, por ejemplo, la conservación que se está llevando a cabo en las fortificaciones del Caribe es una decisión de Estado que viene de varios gobiernos atrás. Tal vez la implementación y la continuidad ha ido frenando en función de cada cambio de gobierno, pero, pero es un tema de compromiso ante instituciones internacionales que trata el Estado de mantener dentro de toda la organización terrible de controles que tiene el Estado también. Contraloría, fiscalización ujú. por acá, un montón de cosas que a veces transgreden la conservación del patrimonio, pero bueno, esos son los mecanismos que hay y son los que hay que manejar, ¿no? Claro, y ahora que mencionó las fortificaciones, eh, ¿cuál cree usted que fue creo que ya sé la respuesta, pero de todas formas la voy a realizar. ¿Y cuál cree usted que fue la motivación pues para restaurar el fuerte de San Lorenzo? Ok, bien, el castillo de San Lorenzo, el castillo de San Lorenzo del Real de Chagre, que ese es su nombre oficial, me has oído bastante decir eso, ¿no? Bien, el castillo de San Lorenzo está presentaba deterioro desde hace mucho tiempo. No solamente desde no me acuerdo, ahora mismo se me fue la fecha, y eso es muy malo para la fecha, no sé si fue en el 2006 que se incluyó en la lista de patrimonio en peligro, no sé si después alguien oye esa fecha que lo ponga en los comentarios, fue tal, que ahora mismo se me fue. Ok, entró en la lista de patrimonio en peligro por una serie de problemas que sucedieron en Portobelo y una serie de problemas que habían sucedido en San Lorenzo. Pero antes de esa fecha, siempre ha habido la voluntad de conservarlo.
Entonces, el problema físicamente de San Lorenzo es que quedaba muy lejos, quedaba fuera. Primero, por mucho tiempo estuvo en terrenos que eran de la zona del canal, que ya cuando se revirtieron esos terrenos a Panamá, pues había acceso, pero no había una carretera buena para llegar allá. Entonces, todas esas cosas suman eh, en contra, van en contra, restan para poder conservar el monumento. Eh, el Castillo de San Lorenzo recientemente entró en un proceso de conservación, que fue el que ustedes visitaron, y que hace poco se inauguró una fase. Eso siempre tengo que decirlo, una fase, porque no fue todo el castillo el que se conservó. Eh, porque estaba dentro de un programa que propuso el gobierno nacional al Banco Interamericano de Desarrollo para que dentro de una serie de proyectos de inversión de museos, por ejemplo, el MARTA, el Museo Reina Torres de Araúz, de la 5 de mayo, que está dentro de ese programa, Fortificaciones del Caribe en Portobelo, también está en ese programa. Una de las obras importantes de ese programa es la conservación del Castillo de San Lorenzo, porque el castillo estaba en deterioro y necesitaba trabajos de urgencia como parte de los compromisos que el Estado adquirió cuando eso se incluyó en la lista de Patrimonio Mundial, para que no saliera de la lista de Patrimonio Mundial por estar en patrimonio en peligro. Ese fue el interés de la conservación. Ahora bien, llevar a cabo ese proyecto por los engranajes estatales tardó bastante. Nosotros, en mi firma de arquitectura, hicimos los planos en el 2017. Bueno, yo digo los planos, pero en realidad hicimos los estudios de conservación, que eso es así se llaman, los estudios de conservación, el levantamiento de la situación del fuerte y la propuesta de intervención con sus aprobaciones son del 2017 y no fue hasta el 2020, en septiembre, que se dio la orden de proceder para esas obras. Eso es mucho tiempo. Sí. Conseguir dinero para eso cuesta mucho. Y no sé por qué, porque conseguir dinero para una carretera sale como de la nada, así, ¡puf! Pero para restaurar nuestra identidad es muy difícil. Siempre es muy difícil. Pareciera que la visión o la opinión es que restaurar edificios, conservar monumentos es imposible y por eso nadie quiere invertir, cuando en realidad es completamente posible. Sí. No es nada, o sea, no es alquimia, ni es magia, ni no, es una obra de construcción como, y me van a matar los conservadores, es una obra de construcción como cualquier otra obra de construcción, pero debe tener sus cuidados, ¿verdad? Tendrá que tener obreros que pueden haber estado pegando bloques en cualquier casa y pueden estar después allí, pero con la supervisión adecuada y con entrenamientos previos adecuados. Se pueden hacer. O sea, tú no necesitas físicos nucleares para hacer eso. O sea, tú puedes agarrar un obrero, lo educas, le das su charla, lo supervisas y lo pones a trabajar y restauras un monumento. No es imposible. Sí, creo Entonces, que es eso, como mala percepción del tema. Creo que es mala sí, percepción. la gente o lo quieren desechar. No, eso es muy complicado, como lo que mencionaste de Chiriquí, Ujú. que mejor no esta casa porque me complican la vida. Las cosas, cuidado que ese señor en David, si conserva su casa, ¿verdad? Cuidado que la vende más cara después, por todo lo que la restauró. Le agrega un valor. Hay muchas cosas al respecto. Pero Sí. bueno, la motivación principal de la fortaleza, además de que estaba en franco deterioro, íbamos a perder una de las muestras, eso era fatal, o sea, íbamos a perder la muestra, si no la más importante de arquitectura militar que había en Panamá. El Castillo de San Lorenzo es una edificación importantísima en la historia de la construcción militar, no solo de Panamá, sino del Caribe.
protegía la entrada del río Chagres, su conformación con los baluartes, el foso, la luneta, todos esos elementos arquitectónicos que tiene del siglo XVIII, del siglo XVII, son importantísimos a nivel de documentación de la arquitectura militar. Y eso poco a poco se está perdiendo. Eso, de hecho, ya un sector de la fortaleza, ¿verdad?, sufrió derrumbes hacia el año 2007, 2008, porque no se le daba mantenimiento, ni se cuidaba. Entonces, si no se hacía esto, íbamos a perder completamente. Sí Sí. tengo que aclarar un tema. O sea, hay un grupo de personas que es el Patronato de Portobelo y San Lorenzo, que es un grupo de señoras, o son unas señoras con un empuje fantástico, que ya han estado detrás de la conservación de ese fuerte desde hace mucho tiempo. O sea, 2007, 2008, creo que se formó el patronato, ahora mismo no recuerdo, y Después, desde ese momento ellas están impulsando eso. ujú. Y todo este tema del préstamo del BID y el lobby, o sea, las conversaciones y el empuje hacia los políticos y toda esa cosa que se trata de hacer para que esos convenios se firmen, ¿verdad? Los impulsaron esas personas. Entonces, detrás de la conservación de los monumentos hay siempre un equipo de personas que empuja, ¿verdad?, al gobierno, ya sea de un bando o del otro bando, ¿verdad? Pero ese equipo de personas que siempre está ahí, ¿verdad?, trata de armonizar todos esos engranajes para que se lleven a cabo los proyectos. Como por ejemplo el patronato de Puerto Rico y San Lorenzo. Perdón, el patronato de Panamá Viejo, además del de Puerto Rico y San Lorenzo. Es un equipo de personas liderado por un club cívico que también está el Estado dentro de su junta directiva, pero principalmente es ese grupo de personas que empujan y que ha empujado desde 1995 la conservación de Panamá Viejo. Por más gobiernos que hayan pasado, ¿verdad?, se ha logrado conservar en gran medida y recuperar el sitio, ¿no? Entonces, ese equipo de gente a veces pasa desapercibido. No tanto el patronato de Panamá Viejo está más a la vista, ¿no? Lo tenemos allí. Siempre hacen sus actividades en la ciudad y están allí. Pero el patronato de Puerto Rico y San Lorenzo, ¿verdad? Como está por allá, en esos sitios, no lo vemos tanto, ¿no? Pero ellos se llevan un gran mérito con la conservación de esta fortaleza. Eso hay que decirlo, o sea. Sí, Y les va a casualmente, tocar mantenerla. O sea, a ellos les va a tocar mantenerla. Y hay que exacto. acordarse de que como les toca mantenerla, hay que apoyarlos. Ujú. Casualmente ese día que fuimos a la visita, a mí me sorprendió que hubiera algo como eso, o sea, un grupo que fuera el que pudiera empujar para que se diera la gestión. Y me gustó mucho porque vi que eran como, por lo que la muchacha nos comentó ese día, eran personas que habían nacido allí y que tenían conocimiento de eso y que querían impulsar que se siguiera, que se arreglara, se preservara, que se reconstituyera, por así decirlo, lo que antes fue en algún momento el castillo. Y Ujú. eso es muy lindo, porque entonces esas personas, uno puede sentir la pasión con la que dicen la historia, la pasión con la que cuentan cómo pudieron lograr que el proyecto se diera. Y aparte del tiempo, usted mencionó que pues que habían como eh, muchas limitantes o muchos contratiempos, pero ¿usted cuál siente que fue como el más notorio, aparte del tiempo? Durante la obra, Ajá, a ver, durante la obra de conservación, yo creo que los, el gobierno siempre tiene agendas apretadas y siempre quiere que las cosas se hagan como quien pone unas gotitas de agua y ¡pf!, la cosa aparece. Entonces, yo hacerle entender a la administración pública, no tanto a los técnicos de las instituciones públicas, sino a la organización en general, que, que las cosas tienen un proceso y que los monumentos toman tiempo. No son una eternidad, pero toman tiempo y no es el mismo tiempo que una obra normal. Dije hace poco que es como una obra normal, pero siempre tiene sus cuidados, ¿ok? Se puede hacer, solo que hay que tener ciertos controles. Y otro problema que también en obra eh, es difícil es las conseguir a veces profesionales
que quieran ir hasta allá. No digo que hagan falta profesionales. Hay profesionales de la restauración en Panamá. El problema es profesionales que quieran ir hasta allá y trabajar allá todo el día. Eso es un problema. Y la verdad es que no está lejos de la ciudad, uno. Ujú. Dos, está metido, porque la verdad hay que decirlo así. Sí, sí, Y sí, está me imagino metido. que, A claro, ver, ¿mm? Ginette, eso es una fortaleza, ¿ok? Y está en un punto clave y el acceso por tierra no es el mejor, porque Ujú. tampoco yo quería que estuviera la gente llegando por todos lados. Entonces, es así. Y hay que tomar en consideración eso, ¿no? Pero al final yo siento que fue como, o sea, que todo lo que han invertido y que van a seguir invirtiendo, porque como es la primera fase, faltan las otras, pues da sus frutos. O sea, yo me imagino que cuando usted vio la primera fase, que ya la gente comienza a llegar, yo me imagino que usted se debió sentir como feliz. Yo te Por- digo la verdad, yo pensé que eso jamás iba a ser. Yo se lo digo a todo el mundo y ya quedó grabado. Yo pensé que eso jamás iba a ser. Yo dije, mira, todo el esfuerzo que pusimos en esos planos y en esa tarea, por lo menos está allí. Y yo decía, ojalá algún día se haga, pero por dentro tenía una vocecita que decía, no, olvídate". Pero es que ha habido muchos proyectos a lo largo del tiempo para conservar San Lorenzo y no se habían hecho por mil maneras, por mil motivos, pero gracias a Dios, dentro de todo lo que se pudo manejar, esta primera fase se curó. El proyecto es completo, o sea, el proyecto que se hizo en el 2017 es de toda la fortaleza. O sea que sigue estando ahí el plano para terminar lo que haga falta. Y espero que ojalá se logre de nuevo alinear los astros. Lo malo es que los astros se alinean cada 500 años. Este, espero que esto no dure tanto y se logren alinear los astros para que se continúe con la conservación del castillo. Sí, y con todo esto que avanzaron durante esta primera fase, ¿salió de la lista de peligro o continúa? Bueno, lo que está en la lista de patrimonio en peligro es un conjunto, que son Ah, las ok, no, fortificaciones del no es el Caribe castillo. panameño, no solamente el castillo. Ah, Entonces, ok. no solamente el castillo forma parte de ese conjunto. Entonces, lo que debe suceder es que haya una misión de la UNESCO pronto a Panamá. Eso lo maneja ya el Ministerio de Cultura directamente. eh, y esa misión evaluará todas las acciones que ha hecho el Estado en la conservación de esos sitios. Y ahí dirá si no creo que lo saque porque faltan muchas cosas por hacer, pero probablemente diga, oye, se ven los esfuerzos y se notan los resultados y se ve que se está trabajando para la conservación del sitio, entonces vamos encaminados a que esto vuelva normal a su lista de patrimonio. Eso es lo que esperamos, porque el esfuerzo está hecho y la verdad, faltan fortalezas por conservar, porque falta San Jerónimo, San Fernando, Portobelo, faltan otras edificaciones monumentales de ese sector por conservar, pero los proyectos también están armados, aprobados con licitaciones en curso, o sea que debe lograrse. Y los fondos también están, son fondos del BID, a ver, eso es una cosa que hay que aclarar, son fondos que el Estado panameño le pide prestado al BID, o sea que al final son fondos que nosotros vamos a pagar, ¿ok? Ujú. No es que el BID no regala plata, el BID es un banco, entonces ellos prestan con unos intereses distintos, más bajos, tiene ese tema. Eh, ese dinero al final nosotros lo tenemos que pagar. O sea que nosotros al final estamos financiando de alguna forma Panamá. Eso es lo que debe ver también la UNESCO, que eso está allí. Y espero que den alguna opción positiva. Esos señores son muy picky, ¿ok? Y a veces son impredecibles. Vamos a ver qué opinan. Ojalá y pues todo sea positivo, la verdad. Sí. Porque yo recuerdo que nunca había ido, la verdad. Fui al castillo por primera vez este año con la universidad. Y yo siento que a diferencia de las imágenes que había visto hace ya años atrás, de cuando estaba en el colegio, cuando estaba comenzando la universidad, se ve muy bien. Y me impactó mucho ver como la profundidad
que tenía todo detrás de, pues, de las capas de materia orgánica que tenía. Y Ujú. es algo realmente lindo de ver, o sea, se ve espectacular ahorita mismo como está, y yo estoy súper emocionado por las otras fases y visitarlas. Obviamente tal vez será dentro de 15 No, 15 no, no, años, no, no, tal 15 vez, meses, tal vez espero, no, no 15 años. Eh, esperemos que Eso debe ser, esperemos que sea pronto. sí, y me encantaría ver ya el conjunto completo, claro está. Y maybe hasta hacer giras por todo Colón viendo los distintos puntos de los fuertes de este conjunto de fortificaciones o de este Ujú. conjunto, ¿no? Del Caribe. Y, profe, o arquitecto, Ajá, arquitecto. profe o arquitecto, no importa. Profe, profesora mejor. Yo sé que todos los Ajá. proyectos son distintos y sé que usted tiene, pues, ha participado en varios a nivel nacional. Pero de los proyectos de restauración en los que usted ha estado, ¿ha podido encontrar algunas similitudes entre ellos, algo que los caracterice o que como que los una? ¿O cree que cada uno ha sido individual y que tiene sus propias características? Claro está, pero si hay algo que usted siente que como que los une a todos. Bien, a ver. De, Tú me mandaste esas preguntas y yo las leí, pero nunca pensé mucho más allá en las respuestas porque después es como muy artificial, ¿no? Sí, Cuando sí. uno las responde demasiado pensadas. Y de Ujú, esa pregunta, yo te podría decir, por alguna razón en la vida, a ver, yo estudié la licenciatura en la Facultad de Arquitectura y después me fui a estudiar una maestría en restauración de monumentos, con una idea de lo que era restauración de monumentos muy distinta a la que después salí cuando terminé la maestría. ¿Ok? Y uno puede pensar que restaurar un edificio es, como literalmente la palabra se define, como llevarlo a un estado en el que estaba anteriormente, como un estado original. Cuando no es así en la disciplina contemporánea de la restauración. ujú, Entonces, mira por dónde me estoy yendo para responder tu pregunta. La disciplina contemporánea de la restauración lo que dice es que a un objeto, en este caso a un edificio, tenemos que encontrarle su valor arquitectónico en este caso. Los elementos arquitectónicos se leen, no se leen, están incompletos, tienen unidad potencial, se pueden recuperar, para que la obra se entienda en su conjunto y ese valor arquitectónico se pueda transmitir. Y de eso te vales haciendo consolidaciones, ¿verdad? O haciendo intervenciones nuevas, un trozo de muro que se pone nuevo y que todo lo nuevo que tú incluyes sea claramente distinguible, porque dentro del valor que tienen las cosas hay un tema que se llama autenticidad. La autenticidad es importantísimo conservarla. Es decir, que lo que tú encontraste cuando empezaste el proceso de restauración quede claramente distinguible de lo nuevo que tú introduces. Si tú introduces algo, eso que metes, eso que pones, tiene que verse que es nuevo. Por ejemplo, en el casco viejo tenemos edificaciones que están restaurando, ¿ok? Y cuando tú las ves terminadas, ves que hay mucho nuevo, porque en realidad casi todo lo que ponen, pintura nueva, todo eso es nuevo. Pero de repente hay algunos puntos, depende de qué arquitecto, cuando un tema mucho más, con mucho más cuidado, puedes ver algunos elementos que se dejan como huellas, que están firmes en su conservación y que se dejan como testigos, que ya no se ven tan nuevos, pero se ven como testigos de eso que era viejo del edificio. ¿Ok? Entonces, en el caso que tú me estás preguntando, a mí, cuando yo terminé entonces de estudiar y tenía esa visión contemporánea de la restauración, por eso creo yo, por razones del destino, ¿verdad? Terminé trabajando en Panamá Viejo. Y ahí, digamos que es el extremo de la situación antigua y de deterioro de un edificio, donde ya el edificio ya casi que no es edificio. De hecho, ya no es edificio, es ruina, ¿ok? Y en el caso de la Torre, las Monjas de la Concepción, o la Compañía de Jesús, todos esos, el convento de Santo Domingo, en Panamá Viejo, son edificios
que son difíciles de entender. Es decir, que tu imaginación la tienes que exprimir para poder imaginarte cómo era eso, o cómo se leía ese convento, o esa torre, o esa calle, por ejemplo. Entonces, similitudes. A mí lo que me ha tocado trabajar en restauración, por lo general, son ruinas. Entonces, trabajé mucho tiempo en Panamá Viejo y por razones del destino me tocó empezar a conservar algunas cosas de la torre, empezar con unos registros de levantamiento y terminé restaurando la torre. Terminé de estudiar y no me imaginé que me iba a tocar restaurar la torre de Panamá Viejo. Pero bueno, poco a poco me tocó y tuve que hacerlo. Entonces, después me pidieron en el Casco Viejo que hiciera consultorías con algunos otros arquitectos, como el arquitecto Daniel John, en ruinas también en el Casco Viejo. Asesorar sobre ruinas en el Casco Viejo. Y bueno, también tengo que decir que la restauración de la Torre de Panamá Viejo también participaron otros profesionales, como el arquitecto John como consultor, por ejemplo, y la arquitecta Carla López, porque el trabajo de la conservación de monumentos es multidisciplinaria, no debe haber una visión única, sino que tiene que haber otros que te nutran de documentos y también hay arqueólogos, hay gestores de patrimonio, hay muchos otros profesionales que participan también en eso. Entonces, pues me tocó una ruina y después para otras ruinas. Y después se formó el patronato de Portales de San Lorenzo y me llamaron, oye, que si nos puedes ayudar con ver qué hacemos aquí, con qué empezamos. Bueno, vamos a empezar a levantar y registrar las ruinas. Y después, ¿cómo podemos conservar las ruinas? Y la similitud que hay, lo que encuentro dentro de los proyectos que me ha tocado participar es que son elementos tan abstractos en su interpretación, en su lectura, que hay que intervenir de una forma en donde debes introducir elementos nuevos en una ruina, pero debes cuidar que esos elementos nuevos sean claramente distinguibles como elementos nuevos y no distorsionen la autenticidad del sitio. Conservar la imagen de ruina que tienen esos elementos, introduciendo cosas nuevas que se vean claramente nuevas, pero que armonicen con texturas, con colores, que envejezcan con la misma dignidad que envejecen las ruinas, ¿ok? Y que si te toca hacer una intervención potente, porque lo que quieres hacer es subir hasta el final de un campanario, como es el caso de la torre, y ya la intervención es completamente contemporánea, esa intervención exprese completamente contemporaneidad con materiales actuales, para que en la lectura y el contraste de esa estructura de acero, por ejemplo, con los muros se lea claramente que son esos muros que construyeron hace 300 y tantos años, y la escalera se vea que es una escalera de hoy. Bueno, de hace 10 años, pero que se vea que es una escalera de hoy. En el caso de San Lorenzo, es lo mismo. Las masas reintegradas de muro que se había perdido no son de piedra, tienen una textura contemporánea. Las barandas que se incorporaron no son balaustradas de piedra talladas, son nuevas, en donde participó también el arquitecto Varela, el arquitecto Franquesa, el arquitecta Rocha, un montón de gente también que contribuyó en otra parte de lo que se licitó, ¿ok? Mi proyecto con otras especificaciones que también complementaron eso. O sea, toda esa lectura que se tiene y los pavimentos por donde caminaste en las bóvedas, por ejemplo, son contemporáneos. Son de hormigón y tienen sus detalles de pavimentos de hormigón contemporáneos. Entonces, que se lea en común todos esos proyectos. Lo que he tratado que todos esos proyectos tengan es que la autenticidad quede clara en todos los aspectos. Lo viejo se vea viejo, lo nuevo se vea nuevo y se vea que es un monumento que va evolucionando en el tiempo y que ahora hicimos nuestro aporte. Otra persona vendrá en unos años y tendrá un lenguaje arquitectónico y espero que sea el lenguaje de su época y lo introduzca en el monumento, sin que el monumento pierda su valor de fortaleza
de fortificación, que en el ambiente, ¿verdad?, se perciba la conexión con el Chagres, que no introduzcan elementos que distorsionen la lectura volumétrica del fuerte. O sea, todas esas cosas son como valores absolutos que deben conservarse y que se han tratado, por ejemplo, en San Lorenzo de Proteger, que en Panamá Viejo también se trató de mantener la imagen de la torre y toda la intervención dejarla en el interior, que no se viera tanto, que no se viera o lo menos posible desde el exterior. Que, por ejemplo, en Panamá Viejo el conjunto se leyera en sus calles y sus vías con materiales que se vieran contemporáneos, pero que armonizaran. O sea, eso es lo que puedo decirte que he tratado o que veo similitudes. Me han tocado ruinas y lo que he tratado es que las ruinas mantengan su autenticidad sin que la arquitectura contemporánea pueda ser introducida. O sea, la arquitectura, pero que la arquitectura contemporánea pueda ser introducida sin desvirtuar esa autenticidad. Vale, wow. La verdad, pensaba que el tema de la restauración para mí siempre ha sido como muy específico y con sus propios lineamientos. Desconocía esto de que había que como que darle vistas contemporáneas o de materiales actuales. Pensaba que eran como que mantenerlo viejo y la verdad me alegra mucho A ver, saber. hay cosas que se mantiene lo viejo, Sí, ¿verdad? claro, En pero función de la mano con lo del nuevo. elemento y su autenticidad, ¿no? Pero si vas a introducir un elemento nuevo de una cosa que se perdió por completo, entonces Ujú. debes Que se hacerlo note, que se que se note. note. Exacto. Sí. Eso era lo que yo pensaba que no. Así que veo que va bastante, abarca bastante y que también me gusta eso de que se pueda ver lo nuevo sin necesidad. Yo lo que te iba a decir Ujú, era que en ese aspecto, por ejemplo, o sea, no hay que ser restaurador para hacer una buena obra de restauración. ujú, Vamos a ponerlo de otra forma. No hay que ser restaurador para hacer una buena obra de intervención en el patrimonio. ujú, Lo que hay que tener es buen criterio y entender, leer bien la arquitectura existente o la arquitectura antigua, como queramos llamarla, encontrar sus valores y hacer una obra armónica que conviva correctamente con esa arquitectura existente. Y no ujú, hay que ser un restaurador, lo que hay que ser es arquitecto, un arquitecto que entienda y que lea esos valores y cómo los va a transmitir. Desprenderse un poco de lo que uno quiere mostrar solo en su obra, sino tratar de hacer algo armónico. Por ejemplo, entonces el museo este que hizo Chipperfield hace poco, el Neus Museum, no sé si lo has visto. ujú. Pero lo buscaré, lo buscaré. Sí, aquí te voy a buscar un link. Esa obra es él se ganó el Pritzker hace poco, Ujú, y él no es, o sea, es un buen arquitecto. Pero yo no sé, no creo que no tiene estudios de restauración, pero el tipo eh, tiene muy buen gusto y lee y buscó mantener esa autenticidad de la que te hablaba. En una ujú. obra que puede ser un poco impactante, pero la verdad es que tiene un valor arquitectónico fantástico. Ahí te mandé el enlace para que, un enlace, no hay varios. Esa es arquitectura viva. De- Como dije, ya no se abren las revistas, ya se buscan ahí. Ya uno ingresa a las distintas plataformas que hay actualmente, como ArchDaily, y ahí uno busca. Sí, hay buenas, hay de calidad, yo no sabía que es un chileno el que hizo Ash Daily. Sí, 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 hace poco vi un documental en la Deutsche Welle y lo entrevistaron a él. wow, yo pensaba, yo pensaba que era alguien como estadounidense o algo así por Mm. el nombre, ¿no? Que está Sí, en inglés. a menos que me confunda con otra plataforma, pero sí, 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 sí. Wow, la plataforma arquitectura es otra que también yo normalmente utilizo bastante. Sobre todo Sí. ahora que estoy con la de la tesis, buscando obras similares. Que la verdad es muy, mi tema no es como tan amplio, pero hay Ajá, muchas obras que han hecho a nivel mundial que me han gustado. Ah, ajá. ok. Continuando con las preguntas, la número 7.
¿Usted Deberíamos considera que el gobierno ha creado políticas y leyes que promuevan la conservación del patrimonio aquí en Panamá? Creo que no, creo que hace falta mucho. Creo que todavía lo que se ha hecho no es suficiente. No es echarle la culpa a nadie. No es que tengan la culpa de nada. Primero, yo creo que el problema que tuvimos por mucho tiempo es que el encargado del patrimonio era un instituto que no tenía nivel de ministerio y que recientemente, hace si acaso 2 años, es el Ministerio de Cultura. Entonces, creo que el Ministerio de Cultura está trabajando tanto en tan poco tiempo de haberse creado con unos proyectos enormes para lo que es un ministerio nuevo, Ujú. y además de obras, ¿verdad? Que, digo, hay que darle su mérito, pero creo que todavía hace falta hacer más. Y sobre todo en la conservación y en el velar que las cosas se conserven, que la gente no modifique, no agreda, que los conjuntos monumentales y el crecimiento y el desarrollo urbano vayan acordes al entorno monumental. Falta mucho por organizar y por trabajar en las instituciones en donde el Ministerio de Cultura tiene que tener un papel importante, ¿no? Ujú. Eso creo que falta mucho por hacer. Y yo creo que eh, lo que falta por demostrar más que nada es que de verdad es muy poco tiempo el que tiene el ministerio, que de verdad el Ministerio de Cultura tenga la manera de gestionar a futuro los monumentos, los que ha intervenido y los que están por conservar, conjuntos monumentales, monumentos nacionales. Eso digamos que está por verse. Yo creo que todavía hay muy poco hecho realmente al respecto. Por ejemplo, están las leyes que crearon los patronatos, o el patronato de Panamá Viejo, o el patronato de Puerto Viejo y San Lorenzo. Y se dice, ah, bueno, pero es que Panamá Viejo lleva un patronato donde también está el Ministerio de Cultura, y mira qué bien. Y acá en San Lorenzo y Puerto Viejo está el patronato de Puerto Viejo, sí, pero están, pero, ¿y los fondos? Los fondos no necesariamente están claros y tienen que pelear a cada rato estas personas porque verdaderamente el Estado haga sus aportes, que los hacen de repente desfasados o siempre presupuestos terminan recortando por ahí. Entonces, creo que hace falta más compromiso de asegurar por parte del Estado que esos bienes se van no a conservar, sino además de eso, a mantener. Algo así como lo que hace la UNESCO, de que anota las características Ajá, que debe mantener a lo largo del tiempo y cómo se debe mantener el patronato, el patrimonio, el perdón, patrimonio. solamente queda a nivel ya nacional. Sí, Exacto, pero para que cada vez que venga la UNESCO a revisar, la gente no tenga corredera. Ay, no hemos hecho tal cosa. No, no, las cosas a medida que esos fondos lleguen a donde tienen que llegar. sí, Pero yo creo que y eso es un problema que no solamente es del principio del patrimonio, eso es un problema general, ¿no? O sí, sea, esperemos la que pues, medicina, para comprar una medicina, el seguro tiene que dar 1000 vueltas, bueno, imagínate. Para, así mismo, esperemos que pues con las siguientes, tal vez con el desarrollo del nuevo ministerio, se puedan dar estas leyes o se puedan formular o se puedan sugerir, ¿no? Porque sí es sí, importante tener regulaciones en este tema. sí, Y yo creo que eso, la administración pública en ese aspecto tiene que ser consciente de que todavía a cómo hacer eso. ujú, Y eso no está mal, o sea, no pasa nada, nadie puede juzgar mal porque sea un ministerio nuevo, está tratando de conectar esos engranajes y crear su manera de trabajar, ¿no? Eso, ujú. eso hay que apoyarlos para que eso se dé. Sí, apoyarlos, entenderlos y empujarlos si es necesario, ¿no? Como comunidad. Exacto.
Sí. Y de toda esta experiencia que tuvo con el castillo, ¿se ha podido llevar como algo, se ha podido llevar algo a nivel ya como de experiencia o alguna lección, algo positivo, Sí, al trabajar sí, también sí, con digo, este muchas proyecto? cosas, pues yo creo que desde eso la balanza es positiva siempre, siempre. Por más problemas que uno pase, yo me estrellé en el carro yendo para allá y se perdió mi carro y gracias a Dios estoy vivo. O sea que imagínate cuántas cosas me pasaron. Este proyecto en lo personal, a ver, yo trabajé allí gracias a que trabajo con otra organización. O sea, yo trabajo dentro del organigrama de una organización que es una empresa transnacional argentina que se llama MC Latam, que se dedica a gestionar proyectos de inversión de organismos internacionales. Banco Interamericano de Desarrollo, Mozambique, Banco Mundial, PNUD, ese tipo de instituciones son los organismos internacionales que financian proyectos a los estados. Entonces, esta empresa, su especialidad a lo que se dedica en América Latina, ellos tienen base en Argentina, pero lo que se dedica en América Latina es a apoyar a los gobiernos en la gestión de esos proyectos. Estos organismos internacionales muchas veces, y como fue el caso eh, del proyecto que se lleva con el Ministerio de Cultura, exigen que haya un ente privado externo que haga la gestión del proyecto y advierta sobre problemas en la ejecución o en el control ambiental, en la gestión de obras, en todas esas cosas al ministerio y lo apoya además técnicamente con las soluciones que deben implementarse. ¿Okay? Entonces, de ese proyecto en específico, lo que yo aprendí es a dejar de ser un poco arquitecto, que no está mal, y ser un poco más auditor. Qué feo, ¿no? Dios mío, ¿cómo profesor Durán dice eso? Sí, y resulta que en un proyecto de ese tamaño, con todos los agentes que participan, uno tiene que verificar que las reglas del juego estén claras y las reglas se sigan. Y la primera gran regla es que se sigan los planos y las especificaciones técnicas. Eso es lo primero. No importa cuánto se queje la gente y digan que si no, no avanzan y si no, no hacen. Las reglas del juego, primero en un proyecto de arquitectura, son los planos y las especificaciones técnicas. Y para eso, a veces hay que dejar de ser arquitecto y ser un poco más duro auditor de que si dice A es A. Y si no va a ser A, explícame bien por qué no va a ser A. Y me lo justificas y me lo firma medio mundo de que todos estamos de acuerdo que ahora va a ser B. Y después apruebas el B. Y cuando B está aprobado, lo haces. Ujú. Y muchas veces, como estamos en la pasión del proyecto y la cosa, esas cosas se quieren pasar por alto. Y esas cosas no se pueden pasar por alto. Porque después los proyectos no quedan bien en todos los términos. Un proyecto se lleva a cabo no solo en la hora física, sino en la parte administrativa y de gestión. Ujú. Entonces, si hay algo que yo aprendí en esta experiencia es el control de las cosas con base a lo pactado. Y si la cosa no es lo pactado, hay que pactar esa cosa nueva y que todo el mundo quede claro y todo quede bien cuadradito. Wow, se llevó un rol extra, básicamente. Sí, Sí, porque creo que eso vendría siendo como el project manager, ¿no? sí, sí, esto Ya. es mi labor. En realidad no se llama Project Manager, mi cargo en este organigrama con estos proyectos Ujú. es, el cargo en realidad se llama Coordinador Técnico en Restauración de Fortificaciones, pero en realidad es un Project Manager experto en patrimonio y restauración de monumentos, ¿verdad? Ujú. Que verifica que la obra se haga en tiempo y forma, pero su prioridad es la conservación de monumentos. Ujú. O sea, yo puedo tener el cronograma de obra y veo que se atrasa, pero no voy a sacrificar la conservación del bien monumental por el cronograma. Tendría que exigir que el contratista ajuste el cronograma y conserve bien el monumento. Ah, ok.
O Ya, sea, ya, la ya. prioridad siempre es la El conservación del patrimonio. monumento, el bien, exactamente. Wow. Y ya para finalizar, profesor, ¿qué mensaje le da a los estudiantes que están en A los arquitectura? estudiantes de arquituras Que viajemos. sí, que viajen un montón. Y ustedes pueden viajar más que nosotros, porque ahora los pasajes en proporción, no, en proporción no. Los pasajes realmente cuestan menos que cuando yo estudié, ¿ok? Cuando yo estudié la carrera, viajar a Europa costaba como $2.000. No le creo. Y ahora cuesta 600, 700, y no tienes que ir a Miami para después ir a no sé dónde, y después no. Desde No. aquí te puedes a Estambul en una línea aérea, o te puedes ir directo de aquí a Madrid o de aquí a Ámsterdam. O sea, hay pasajes sumamente, y depende de las temporadas, puedes encontrar más baratos. Más Y barato. hay Airbnbs que no había en mi tiempo, y hay Booking, y hay no sé cuántas cosas flexibles para gente que quiera ir a conocer. Ay, Entonces, 2.000 Europa, eso cuesta un 500 no, dólares más que un ticket a Corea. sí, Wow. eso llegaba a costar 1.500. Todavía se sigue siendo un montón cuando uno encontraba más económico, pero ese tema, ustedes no tienen, y eso hace 20 y pico de años, ¿ok? Entonces no hay excusa ahora. Bueno, depende de lo que uno estudiante también, porque hay gente que no puede, pero si uno va ahorrando, por lo menos poco a poco, no sé, tratar de viajar. Si no pueden ir a Europa, vayan a Colombia, en Wingo, váyanse a Ujú. Costa Rica, vayan a ver otra realidad y que entiendan que no, las cosas no necesariamente se hacen como las aprenden en la facultad, como se las decimos nosotros. Lo que nosotros explicamos es una versión de nuestra arquitectura y es una versión de las soluciones, cómo se deben aplicar, los materiales, pero hay muchas otras realidades. Hay muchas otras formas de hacer las cosas y eso deben verlo. Y eso solo se ve viéndolo afuera. Y de paso comiendo también otras cosas y disfrutando de otro clima, pero entender que hay otra realidad. Ese es el consejo que yo les daría. Y que lean y que no se crean el primer resultado del Google cuando preguntan y que el chat GPT es una herramienta solo para iniciar algo de que tú quieres saber más o menos por dónde anda la cosa, pero lo demás, busca tu propio camino de investigación. Eso es lo que podría. Y que estén pendientes de todas las noticias de arquitectura contemporánea, de todo, de quién se ganó el Pritzker, de quién hizo no sé qué, de qué edificio funciona aquí, allá, eso, estén pendientes de todo eso. Son bastantes noticias. Son bastantes noticias. Y Sí, espero sí. Bueno, tener- traten de escoger una fuente, ¿no? Mejor traten de ser un poco, discriminar un poco y decir, bueno, voy a leer Arquitectura Viva o Art Daily y ya, pero si vas a leerlo todo, te vas a volver loco. Entonces, trata de eso. sí. Muchísimas gracias por el tiempo, la participación y también por el entusiasmo de querer estar en el volumen número 2. La verdad sí estoy como muy, muy agradecida de que haya aceptado. La verdad, cuando yo le hice la invitación, yo dije, él no me va a aceptar si él está muy ¿Por ocupado. qué no? Pero cuando me dijo que sí, me quedé como que, sí. Ah, Y qué ahora bien, ¿no? Sí, eso, siempre hay que encontrar tiempo para conversar de las cosas. sí, y bueno, se le agradece muchísimo. Muchísimas gracias por la charla tan Ah, interesante de patrimonio. gracias, gracias. Muchas gracias. A la orden, cualquier cosa, aquí estamos. Vale, pues. Buena Bueno. suerte.